Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Quisiera estudiar con ustedes el día de hoy Juan capítulo 15 del versículo 1 al 8. Si gustan tomar sus Biblias para poder seguirme, por favor. Voy a leer el pasaje. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Judas Iscariote, aunque aparentemente estaba con los 12 durante los mismos 3 años, y que inclusive tenía un puesto de honra al ser el tesorero, era una rama o un pámpano que nunca dio fruto. Y Dios finalmente lo quitó. Y ese pámpano fue quemado y todavía se está quemando en el infierno. ¿Esto significa que Judas perdió su salvación y que si no das fruto entonces tú pierdes tu salvación? De ninguna manera. En Juan 10:28 nos dice: Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La palabra de Dios es absolutamente clara en el área de la seguridad. Jesús dijo: Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y él dijo: y no he perdido ninguno de ellos. Entonces nos damos cuenta que Jesús no puede estar hablando aquí de un verdadero creyente que deja de dar fruto y pierde su salvación y es condenado al infierno, sino que más bien está hablando de una rama, en este caso Judas, que aparentemente está en la vid externamente y tiene una conexión superficial y parece pertenecer, pero nunca fue real. Nunca hubo una verdadera conversión y por lo tanto nunca dio fruto. Judas tuvo una relación con Jesús que fue superficial, pero al final de cuentas sí fue una relación que al final abandonó. Judas de manera voluntaria se apartó de esta relación. Jesús tenía esto en la mente, en esta plática con sus 11 discípulos. Jesús está en el aposento alto hablando con ellos y hablando de pámpanos que no dan fruto y son quitados y arrojados al fuego. Y él se está refiriendo a hombres como Judas, hombres que inclusive hoy en día viven cerca de Jesucristo, pero son apóstatas y están condenados a un infierno eterno. Hombres y mujeres que asisten a la iglesia, que quizás están involucrados en actividades religiosas y quizás en sus mentes tienen cierta conexión con Jesucristo, pero no son legítimos. Los pámpanos que dan fruto son los 11 discípulos y todos los que son como ellos, que verdaderamente permanecen en Cristo y lo muestran por el fruto que dan. Jesús dijo: yo soy la vid. Posiblemente aquí está mostrando humildad, porque una vid está plantada en el suelo. Ciertamente Cristo vino en forma de hombre plantado en la tierra también. Esta figura de una vid también puede mostrar la unión o dependencia entre la vid y los pámpanos. No hay una unión más íntima que esa. Los pámpanos son totalmente dependientes de la vid, y los pámpanos solo dan frutos si están conectados a la vid. Es una gran ilustración de pertenencia. Por ejemplo, nada pertenece más a una vid que una rama. Por eso, para que un hombre conozca fruto en su vida, él tiene que estar conectado con Jesucristo. Él es la vid verdadera. Pero hay una ilustración muy importante, que es que el Señor es quien ha plantado a Cristo como la vid verdadera, la vid perfecta. Por ejemplo, en este caso, Israel fue la vid de Dios en el Antiguo Testamento
Eso es que a través de Israel Dios operaba. Dios era el labrador, Israel era la vid. Él se encargaba de cuidar a Israel. La podaba, trabajaba con ella, quitaba las ramas que no estaban dando fruto y las hacía a un lado. Dios había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, pero al final dio uvas silvestres. La vid de Dios era Israel, pero perdió su derecho a existir porque no dio fruto. Pero Israel se había vuelto una viña vacía y ahora había una nueva viña. Y para que un hombre conozca fruto en su vida, él tiene que estar conectado con Jesucristo, que Él es la vid verdadera. Hubo un retrato de una vid en el Antiguo Testamento, Israel, pero ahora Cristo es la vid verdadera. Él es la perfecta, en distinción con la imperfecta. Y la palabra verdadera significa eterno, celestial y divino. Es el Señor quien ha plantado a Cristo como la vid perfecta. Pero ¿cuáles son las vides en tu vida? ¿De cuántas cosas dependes en tu vida por las que vives? Algunas personas piensan que su vid es su cuenta bancaria. Otras personas creen que su vida es su educación, su preparación académica. Otras personas creen que su vida es el impulso sexual. Otras personas creen que su vida es la popularidad, la fama, la capacidad personal, las relaciones con otras personas, las posesiones. Algunas creen que la iglesia es su vid. Ellos creen que estar dependiendo de un sistema de religión es la manera de vivir. Entonces, ¿quién es la vid? Jesucristo es la vid. Tú debes crecer a partir de Cristo, como una rama natural, y entonces tu vid es Cristo. No un pequeño grupo de estudio bíblico, no la iglesia como la conocemos, no tu cuenta bancaria, ni tus capacidades personales, ni tus talentos o tus relaciones o cualquier otra cosa. Jesús es tu sustento para la vida. Él debe de ser todo. Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el tipo de vid de la cual yo quiero depender. Ahora veamos el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cristo se presenta a sí mismo como una planta, pero le trata a su Padre como una persona. Aquí Jesús no está hablando, ni está tratando de enseñar la unión del Padre con el Hijo. Ya enseñó eso en muchas maneras en el Evangelio de Juan. Él aquí está enfatizando el cuidado del Padre hacia el Hijo y hacia aquellos que son del Hijo, los pámpanos. Es una relación hermosa, es el cuidado del Padre por su Hijo y aquellos que son de su Hijo por la fe. En este caso Dios es el labrador. Este es el que cuidaba de la viña. Dijéramos que es un granjero, quien mantiene la vid. Pero un labrador realmente tenía dos deberes específicos. Fuera de la preparación de la tierra y de plantar la viña, además él tenía dos cosas de las cuales era responsable. Era responsable de cortar las ramas que no daban fruto, porque quitaban la energía de las ramas que sí dan fruto y necesitaban ser quitadas para que dieran más fruto y creciera y también creciera en las otras ramas, creciera más fruto en las otras ramas. Y la energía no fuera disipada en la rama que no tenía la capacidad de dar fruto. En segundo lugar, lo que hacía el labrador era estar podando constantemente las ramas que daban fruto, quitando los pequeños brotes para que la energía no se disipara, sino que se concentrara para dar más fruto, y no solo dar más fruto, sino mucho fruto. En Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esto es lo primero que el Padre hace, lo quitará. El Padre quita el pámpano que no da fruto. Él no dice que Él lo arregla, dice que lo corta. En Juan 15:6 nos dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces toda persona que profesa tener una relación con Jesucristo
y que aparentemente está en la vid y lo sigue, un tipo de Judas, pero que nunca ha sido realmente salvo porque nunca da fruto y será cortada. Él es quitado en el tiempo del padre de la vid para la salud de la vid y las otras ramas, y es echado a un lado. Hablamos aquí de los supuestamente llamados cristianos que realmente no son salvos, y el Padre los quita. En segundo lugar, el trabajo del Padre es, y todo el que lleva fruto lo quitará, lo limpiará, perdón. Aquí en Juan 15:2 dice, el Padre tiene dos ministerios con los pámpanos, quitar los que no dan frutos y limpiar los que dan fruto. Aquí hablamos del verdadero cristiano, de todo pámpano que da fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23. Estos son los pámpanos de la semejanza de Cristo, en que fluyen en el creyente. El fruto también es el comportamiento santo, justo, que honra a Dios, producto de una vida transformada como resultado del arrepentimiento profundo de nuestros corazones. Observa que es interesante que el Padre también tiene que hacer el mismo trabajo en los cristianos. Y no es un trabajo final, es un trabajo continuo, en una limpieza continua. El Padre limpia y poda una rama que da fruto y hace que la rama dé más fruto, y con el tiempo, mucho fruto. Y hay dos tipos de pámpano entonces. Todo pámpano que en mí no da fruto lo quitará. Evidentemente aquí no se refiere a cristianos, porque todo cristiano da fruto aunque sea una uva, pero siempre da fruto. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El fruto de salvación son las buenas obras. En Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no quiere decir que la salvación sea por obras. Más bien significa que es la evidencia de su salvación, de que una persona es salva, es por sus obras. Todo verdadero creyente que es salvo da fruto. En Mateo 7:16 nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En Mateo 12:33 nos dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. La salvación y los frutos van de la mano. Romanos 6:20-22. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en Juan 15:2 nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Observemos la frase que en mí no lleva fruto. Que en mí. Pareciera que son cristianos y que están en Cristo, pero no. Solo son cristianos en apariencia, en conexión con Cristo. En Juan 2:19 nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de vosotros. Una persona puede vivir aparentemente conectada con Jesucristo, pero en realidad no está conectada para nada. Si vienes a la iglesia y solo tienes un compromiso superficial con Jesucristo, pon atención a lo que dice Pablo en 2 Corintios 13:5. Voy a leer. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Revisa tu vida para asegurarte que tu salvación es real. Esto es una fuerte advertencia, porque las ramas que no dan fruto, Dios las quita y las arroja al fuego. Y esta es una ilustración del infierno. Y entonces Jesús está hablando de las ramas que son verdaderos discípulos y está hablando de las ramas que no lo son, como Judas, que aunque están cerca de él, que se ven como que creen, que superficialmente se relacionan con Jesús, pero son ramas que se asemejan a Judas. Y cuando llega la prueba, ya no están. Y cuando estas ramas muestran ese tipo de naturaleza, el Padre las quita y nunca pueden regresar. Estos cristianos realmente nunca fueron verdaderos. Ahora veamos el pámpano que sí da fruto. En Juan 15, 2b, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Padre limpia el pámpano para que produzca más fruto. ¿Pero cómo lo limpia? Con pruebas. Dios limpia las ramas de estos brotes que merman tu vida. Los arranca. El Padre quita todas las cosas que estorban nuestra producción de fruto. El Padre quiere que vivamos a una capacidad máxima de producción de fruto para lograr esto. Él cortará cosas de manera periódica, pecados, estorbos, pequeñas cosas de nuestra personalidad, ¿no? Que se pegan a nosotros y son cosas que nos quitan fuerza. Son pecados, cosas de nuestro carácter. Y la mejor manera de limpiar el pámpano es mediante el sufrimiento y el problema o las aflicciones. Y debe ser hecha con un cuchillo. Y conforme el Padre limpia, algunas veces el cuchillo es doloroso, que algunas veces va a doler. Pero el Padre sabe siempre lo que está haciendo. Y todas las cosas, como dice la palabra, no me acuerdo exactamente cuál es la cita, nos ayudan a bien. Aquellos conforme a su propósito son llamados. Entonces el sufrimiento es el que nos lleva a darnos cuenta de aquello que no es necesario en nuestra vida, para poder transformar nuestras vidas. Y eso que no es necesario tiene que ser quitado. El Padre puede causar esta limpieza de muchas formas. Puede ser de la enfermedad, de dificultades, las pérdidas de bienes materiales, una calumnia, persecución, la pérdida de seres queridos, relaciones humanas que no se han llevado a cabo, no han sido exitosas. Y todas estas cosas se presentan en la Biblia como problemas que rodean al creyente. Dios ordenó los problemas para limpiar las ramas y todas las cosas pequeñas que nos roban la capacidad de dar fruto. No estamos aquí tratando de agradar al Padre por nosotros mismos. El Padre está aquí cortando los brotes, limpiando la rama para que podamos tener fruto. Y si tú te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿O por qué yo? Pero si tú tienes en mente que lo que Dios quiere es que produzcas más fruto y mucho fruto, entonces el proceso de limpieza puede ser de gozo, porque tú ves más allá de la limpieza y ves lo que sucederá, lo que Dios quiere hacer contigo y cuál es su propósito. Entonces aquí somos limpiados para que participemos de su santidad y demos mucho fruto. Ahora, el cuchillo de la limpieza duele un poco, pero ¿cuál es el cuchillo del Padre? No es el sufrimiento. El cuchillo es la palabra de Dios. En Juan 15:3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, limpiado. Tú eres limpiado a través de la palabra. Por eso es tan importante estar en la palabra y leer la palabra, constantemente estudiarla y escudriñarla. La palabra de Dios es el cuchillo. La aflicción o el problema es solo el mango del cuchillo. ¿Alguna vez has notado que cuando más lees y estás más sensible para escuchar la palabra de Dios es cuando estás en problemas? ¿Has notado alguna vez cómo de pronto estás leyendo, por ejemplo, la Biblia
tienes un problema así específico o una ansiedad y de repente llegas a un versículo que tiene que ver exactamente con lo que tú estás viviendo o lo que tú estabas orando. El Espíritu de Dios es el que hace que lo encuentres y que lo apliques a tu corazón. En las adversidades la palabra de Dios cobra vida. Lleva a cabo la cirugía que necesitamos. Una prueba nos ayuda a desarrollar nuestros músculos espirituales. Pero la palabra es el cuchillo, es la palabra, es la palabra, ese cuchillo es la palabra, la doble filo que corta. Por ejemplo, aquí en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El predicador Spurgeon, lo voy a leer la cita, dijo lo siguiente: es la palabra que limpia al cristiano, es la verdad lo que lo limpia. Las escrituras hechas vivas y poderosas por el Espíritu Santo limpian al cristiano. La aflicción es el mango del cuchillo, la aflicción es la piedra que afila la palabra. La aflicción es el labrador que quita nuestra ropa suave y desnuda la carne enferma para que el cuchillo del cirujano pueda llegar ahí. La aflicción meramente nos prepara para la cirugía de la palabra de Dios. Pero el verdadero podador es la palabra en las manos del gran labrador. Jesús les dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Entonces somos limpiados a través de la palabra. Cuando estás en aflicción, piensas más en la palabra, la ves aplicada en tu vida. Sientes su fuerza en tu vida. Y Dios la usa la palabra para arrancar el problema. Ahora conocemos a la vid, conocemos al labrador y a los pámpanos. Y algunas preguntas que yo quisiera hacerte son las siguientes. ¿Eres consciente del propósito del Padre en su limpieza? ¿Sabes lo que está pasando en tu vida cuando tienes problemas? ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Eres un pámpano que está dando fruto? ¿Eres un verdadero creyente? ¿O tan solo estás de manera externa y estás expuesto al gran peligro del infierno porque un día el Padre te quitará si no eres genuino? ¿Sabes tú que la única fuente de vida verdadera es la vid verdadera, Jesucristo? Te invito a que reflexiones sobre todas estas preguntas. Te agradezco mucho tu atención. Muchas gracias y nos veremos para la próxima, para seguir estudiando las profundidades de la bendita palabra de Dios. Nos vemos. Que estés bien. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Bye. Cuídate.